tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader. Deseando que se encuentren excelentes, que estén pasando un domingo formidable. Para muchos de ustedes ya es de noche, ya están llegando a la hora de descansar, otros es bien temprano y en mi caso es hora del mediodía, son las 11:40 aproximadamente, ya llegando a las 12 del mediodía. ¿Okay? Los mercados a esta hora todavía no están abiertos completamente, obviamente el mercado de criptomonedas sí se mantiene abierto durante 24 horas, pero los volúmenes no suelen ser tan altos a estas horas. De repente 2 o 3 horas empieza el mercado asiático a moverse un poquito más, ¿ok? Y así sucesivamente se va abriendo hasta dentro de unas 6 o 7 horas que tal vez abra el mercado europeo. El mercado americano abre el día de mañana, así que van a empezar a verse incrementados los volúmenes. ¿Por qué te menciono esto? Porque los fines de semana el volumen suele ser un poquito bajo, tal vez hay algunas entradas importantes que nos suelen dar los sábados, pero que a veces no se ejecutan. Pero ya a partir del día domingo, sí nosotros podemos ir buscando entrar en algunas posiciones, ¿ok? En este momento te voy a hacer un video flash de mi opinión con respecto a lo que está pasando con Bitcoin, qué es lo que estoy operando y en la noche ya más tranquilo tal vez tendremos un video del resto de mercados, ¿ok? Estamos en este momento con el caso de Bitcoin, lo está viendo en pantalla, gráfico diario, ha mantenido el precio de los 42.800, eso es bueno, fíjese que está sobre la media de 50, es cierto que todavía en el gráfico diario tenemos riesgo de seguir cayendo, no quiere decir que en 4 horas no haga un rebote. Entonces, vámonos al gráfico de 4 horas en este momento y este patrón no es muy bonito. Fíjense que yo mi expectativa con Bitcoin, como se las dije ayer, es uno, que el precio caiga a la zona de los 41 y exista un mechazo, o sea, si el precio cae y existe un mechazo tal cual como el que pasó aquí, es un movimiento de rebote, pues ahí yo entraría al alza. Este es mi escenario número uno. ¿Okay? Que el precio caiga y entraría al alza. Y mi escenario número dos es que el precio se monte por encima del perfil de volumen, se mantenga en un rango, entonces ahí entraría al alza. En los dos casos yo me estoy yendo al alza porque la tendencia es alcista. No quiere decir que no se pueda hacer un short. Sin embargo, tomando en cuenta la caída que tuvo y el rango que está diciendo, pues no me gustaría meterme en short. Si cae, si sigue cayendo, simplemente tendré paciencia. Si el precio cae de los 42.000 y perfora los 41 sin hacerme velitas de absorción, obviamente no voy a entrar. ¿Ok? No voy a entrar, eso me quedaré, eso lo tengo bastante claro. Entonces, eso es lo que yo mantengo con Bitcoin, pero la expectativa sigue siendo alcista. En algunos gráficos, este es el gráfico del dólar index, yo tengo el perfil de volumen por aquí arribita. Es cierto que hay otros gráficos, ¿no? Tengo aquí el otro que el perfil de volumen está por la parte baja y es la inquietud que tienen muchos que dicen, bueno, Rafael, pero yo quiero entrar porque el precio está allá. O primero que recuerden que cada quien decide qué hacer. Okay, vamos a colocarnos aquí donde tengo los otros de Bitcoin. Déjenme por aquí rapidito. Cada quien decide qué hacer. Yo no me la sé toda y me puedo equivocar. ¿Ok? Podemos entrar en un rebote ahí donde está. Este es el de Binance. Este es el de... este es el de Binance. Ya me tiene el perfil de volumen. ¿Dónde está que tiene el perfil de volumen por abajo? Bitstamp. No, fíjense que ya todos los perfiles de volumen se están colocando arriba. Ya no hay. Había un gráfico que lo tenía por abajo. Si usted quiere entrar ahí al alza, no es que esté mal. Sin embargo, yo soy bastante precavido. Pero si usted entra al alza ahí, en 4 horas, usted tiene que colocar su stop loss igual por debajo de los 40.000. 40.900. Yo inclusive me lo pondría 40.700 hacia abajo. Usted calcule su gestión de capital. ¿Ok? O sea, calcule el tamaño de su posición. Usted puede entrar ahí en rebote al alza. Sí, porque la tendencia sigue siendo alcista. Yo preferiría la confirmación del doble piso tomando en cuenta el patrón que tiene, pero no está mal, o sea, no sería algo malo. Ahora, lo que sí tiene que tener claro es que su stop loss no lo vaya a poner ahí en 40, o sea, vas a entrar en 42.800, no vas a poner stop loss en 42.300 porque te van a liquidar. O sea, lo más probable es que ¡pum! Todo te vaya a tocar. Tienes que darle espacio, entonces,
Si se va a entrar ahí en 42.800, 42.900, el stop loss por debajo de los 40.700, para que a la hora de que haya una volatilidad en lo que empiece el mercado a moverse, te dé chance, ¿ok? Te dé chance de poder moverte a la hora de tomar decisiones, si haces compra escalonada o si simplemente cierras la posición, ¿ok? Eso sería la expresión. El target sigue siendo el mismo, 48, 49.050. Y perforamos los 50, entonces alégrense, o vamos, puede ser que busquemos un momento más arriba. Pero mientras no se perfore ese muro de los 48, 49, ese sería el target del movimiento, ¿ok? ¿Qué estoy operando yo en este momento? ¿Qué es lo que yo estoy moviendo en este momento? Yo tomé una posición en Sol, aquí la tienen en la plataforma de BingEdge, ¿ok? Una posición pequeñita. Vamos a colocarla, vamos a elegir por aquí. En Sol, porque Sol tiene una entrada muy bonita. Tal vez, no sé si dé chance ya de entrar en el momento que ustedes la vean. Creo que sí, el video. Miren cómo está en gráfico diario. Sobre la media de 50 periodos. Tengo direccionalidad alcista, ADX pendiente negativa, RSI con divergencia alcista y la pendiente positiva. Esto está ideal. Esto es una entrada en gráfico diario ideal. Si me voy a 4 horas, vean cómo también la tengo en el momento que estoy grabando. No sé en el momento que entren ustedes, ¿ok? Que puedan ver el video. Vengan, ADX pendiente positiva justo en el punto cero en gráficos de 4 horas con RSI pendiente positiva. Entonces yo voy dentro del sol, no con una expectativa que me voy a meter a 1000X, ¿ok? De hecho creo que voy a aquí, vean aquí a 3X lo que yo voy aquí, hasta el momento ya 8 dolaritos a favor. ¿Por qué? Porque si yo me voy a un gráfico semanal, obviamente sol está fuerte, está subiendo, pero yo estoy operando una resistencia. Estoy en una resistencia semanal. Entonces, lo que estoy buscando es un movimiento pequeño, tal vez unos 20 dólares de beneficio, entre 20 y 30 dólares de beneficio. Esperemos que se nos dé. Estamos buscando un target, ya se los voy a mostrar aquí mismo, porque con lo que fue el target no he colocado el stop. Aproximadamente, aquí está, mire, para 19.107, pero esto puede dar un poquito más arriba. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo en gráfico de 4 horas. Aquí no, cuesta cargar cuando uno está grabando. Cuesta cargar cuando uno está grabando. Ok, fíjense donde tengo el target. Tengo el target aquí arribita, 107. Pero tomando en cuenta el patrón que lleva, yo mismo lo voy a subir aquí. Yo pienso que nosotros podemos venir a buscar este nivel, por lo menos este nivel, el de los 112, 113. Vamos a colocarlo en 113. Aproximadamente creo que va a tener la fuerza suficiente, inclusive de romperlo. Pero yo soy un poquito precallado. ¿Qué pasó? Que se me cayó. Vámonos, no, para arriba. Ese es el momento que estoy grabando. La computadora me dice, hey, paciencia, paciencia. Vamos a colocarlo aquí. 114.45. Aquí lo estoy colocando. Estoy moviendo, ya se colocó con éxito. Entonces ahí estaríamos ajustando el profit. Esperemos que cargue. Esperemos que cargue. ¿Okay? Obviamente esto me tarda, es por el proceso de grabación. Estoy compartiendo pantalla. Eso, 33 dólares. Vamos a buscar esto. Ojo, esto no es garantía de que llegue. Puede ser que no llegue. Simplemente es lo que yo estoy tratando de buscar. Ahora, ¿qué otra cosa podemos mostrarle a ustedes? Muy bien. Ya nosotros tenemos 8 dólares a favor. Entonces, cuando yo le digo vamos a subir el stop, vamos a agregar el stop loss aquí. ¿Okay? Vamos a agregar un stop loss, que en este caso ya tengo el profit, no lo voy a agregar. Fíjense lo siguiente, el último precio promedio de apertura, 97.86. Lo tengo en la parte superior, en el lado izquierdo. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Bueno, entonces voy a colocar por precio, voy a colocar aquí 98, vamos a ponerle punto 23. Cuando yo coloco que voy a salir de toda mi posición, fíjense, si esto sale mal, si la operación sale mal, voy a ganar 0.72 centavos. Vamos a ponerlo un poquito para ver si llegamos al dólar. Eso significa proteger la posición. Vamos a poner 98.50. Ahí está. Esto es proteger la posición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando si el precio sale mal y se devuelve, ok, no voy a ganar los 8 dólares, los 20 dólares, pero salgo con 1.26. Fíjense cuando hacemos clic aquí,
confirmar, la rayita queda por encima del precio de entrada. Vamos a ubicarlo aquí. ¿Ves? La rayita roja, que es el stop, está por encima del precio de entrada. Ya aquí yo puedo salir tranquilo. En este momento inclusive voy a salir con mi familia, voy a ir a pasear con mis hijos. Entonces ya yo con esto me puedo ir. Si el precio sube y se dispara y me toca el profit, llego contento en la noche. Si el precio se me devuelve, o sea, no sigue subiendo, que se me devuelve, pues me va a sacar el stop, pero no pierdo dinero. Gano un dolarcito, poquito, sí, pero no pierdo, no se me va al fondo del mar. Eso es algo que me gustaría que aprendieran, que me gustaría que ustedes estén al tanto de eso. Eso lo doy en mi taller más detallado, pero también esto es algo básico, sobre todo si tú estás aprendiendo, ¿ok? Protege tus posiciones. ¿Qué pasa si el precio me saca y luego se gira? Pues puedo volver a entrar, pero no perdí dinero, ¿ok? Eso es lo importante. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal y en la noche tendremos videos del pre-market de la semana. Cuídense mucho. Chao.